Hola, ¿cómo están? Y llegamos a la mujer número 10. Hoy vamos a estar hablando de Eva, una mujer que muchas de nosotras las recordamos solo desde una perspectiva muy negativa. De hecho, cuando hablamos de Eva, es como que casi imposible que desliguemos cualquier meme. Nosotros hablamos de una manera jocosa sobre Eva, tanto los hombres como el resto de la humanidad vive haciendo referencia sobre el tema de que vivimos lo que vivimos por culpa de Eva. Y así sucesivamente siempre la recordamos como con esa connotación negativa, pero hoy la doctora Liz Millán, a través de su libro Una mujer como tú, y tratando todo el tema de la sanidad interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia, vamos a ver que Eva en realidad es el final que fue un comienzo. Así ella le ha puesto debajo finales que son comienzos. Recuerden que debajo de cada mujer siempre ella tiene así como que un eslogan que ya en nuestro cierre, que será una clase en vivo con todas las participantes de este primer tiempo, vamos a hacer el resumen de cada una de esos enunciados, de esas palabras que son, bueno, proféticas para nosotras también. Y eso es lo que hemos aprendido de cada mujer que hemos visto hasta terminar este libro, de que son mujeres que marcaron la vida en la época que les tocó vivir, pero que incluso ahora, 2000 años más tarde todavía, estamos siendo marcadas por estas. Y claro, Eva no es la excepción. Realmente les tengo que confesar que cuando estudiaba todas las mujeres, yo no me esperaba que Eva estuviera entre todas, pero me encanta que haya estado porque es como que aprendí por fin a darle una connotación distinta. Y aunque la Biblia no aporta mucho detalle, no aporta muchos detalles, perdón, sobre Eva, en realidad eh, sí vamos a ver la influencia bonita que ésta tuvo y que podemos aprender de ella. Los últimos capítulos que hemos visto de Una mujer como tú, se ha hablado bastante de la redención. Lo vimos en la vida de Ruth y Noemí, lo vimos también en, en Rahab, y ahora lo vamos a ver con Eva, pero desde es como que un ángulo más amplio, porque aunque el término es Eva, ahora sí vamos a ver que nos compete a todos nosotros. O sea, así como pudiéramos decir en dominicano, metió la pata bien metida Eva, se salió de donde no debía salirse, pero de la misma manera vamos a poder ver el cómo esta mujer, Dios extiende gracia y misericordia que hasta el día de hoy nos favoreció a nosotros también, pero que lamentablemente, como es nuestra naturaleza humana, que resaltamos siempre lo negativo antes que las cosas buenas que podemos sacar. Ahora, la cita bíblica que hace referencia es Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La raíz etimológica del nombre Eva viene del hebreo Habat, que quiere decir vida. Si hay una mujer que tiene un papel único, fundamental en la humanidad, esa es Eva. Ahora, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas el nombre de esta mujer bíblica? De segurísimo que tienes que haber coincidido con la introducción que te acabo de hacer. Creo que todas hablamos de que, bueno, la mujer que en el Edén se nos viene de una vez el diálogo con la serpiente, que sí la fruta prohibida, que muchos se le ha quedado desde los cuentos o ilustraciones infantiles con que era una manzana. La Biblia no describe cuál era el fruto, simplemente habla de un fruto, pero cuando hablamos de Eva, de segurísimo que tú pensarás en ese fruto, en una persona que desobedeció a Dios y que por culpa de ella.
es como se entra el pecado. Y esa no es una forma bonita de recordarla. O sea, ¿quién de nosotras nos sentiríamos orgullosa de que en la historia o cuando se hable de nosotros en algún lugar solamente nos recuerden por lo negativo? De verdad es una manera triste, es lastimosa y pudiera ser hasta injusta. Pero descubrió algo la doctora Liz Millán al compartir este capítulo y que ella habla de que espera que nosotros también, llegando al final de este estudio, lo podamos encontrar. Y es que en realidad, Eva, es el reflejo de muchas de nosotras en alguna área de nuestra vida. Somos las mujeres las que enfrentamos diariamente grandes retos, cambios, caminos desconocidos, momento de tomar decisiones. Fíjense que todas las últimas mujeres, así como hablábamos de redención y el sentimiento de culpa, también se ha hablado de decisiones. Tanto Ruth como Noemí, Raad y ahora Eva tuvieron que tomar decisiones muy importantes. Y a través de Eva nosotros vamos a ver cómo nos enseña Dios acerca de cómo Él hace las cosas, la manera, el carácter de nuestro Padre Celestial. Lo vamos a ver en las intervenciones que tuvo con Eva. Y es que más allá de la explicación sobre cómo entró el pecado y la muerte a nuestro mundo, todo lo que sucedió con Eva nos conecta con la naturaleza misma del Dios Altísimo. Y es que en Génesis se nos presenta una información bastante importante. Vamos a leerla. Génesis 1, del 26 al 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es el lugar de la mujer aquí que vamos a resaltar? El primer capítulo de la Biblia comienza con la narrativa de la creación de manera en general, y yo sé que ustedes, si algo en la Biblia nunca han dejado de leer, es esto de la creación. Desde que estamos pequeñitas conocemos bastante todo sobre el origen del universo y cómo la palabra detalla cómo fueron creadas las cosas, el planeta, el ser humano, que varón y hembra, y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto no solo le otorgó al ser humano una dignidad diferente respecto al resto de la creación, sino que puso al hombre y a la mujer en una condición de igualdad entre ellos dos delante de Dios. Es importante que entendamos esto, por favor, y es que tanto él como nosotras tenemos el mismo valor y la misma dignidad, varón y hembra. Ambos habrían de representar a Dios en la tierra, o sea, tanto el hombre como tú y yo estamos para representar a Dios aquí en la tierra. Y ninguno es más que el otro. Varias veces se ha escuchado esta cita. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Pero aquí yo le tacho a lo que es la figura igual. En valor y dignidad somos igual, pero realmente hay algo que nunca vamos a poder ser igual al hombre y es que Dios nos dio algo exclusivo para nosotras y lo vamos a ir viendo a partir de la vida de Eva. Y lo vemos en el capítulo 2 de Génesis. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí es donde automáticamente se cae toda esta teoría feminista y de empoderamiento fuera del orden bíblico. Y es que Dios desde la creación nos dio nuestro rol, nuestra identidad. Y el ser ayuda idónea no nos quita valor, no nos quita dignidad, no nos resta. Al contrario, Dios puso un valor, Dios sabía lo importante que era el que el hombre no estuviera solo. Esto muestra que a pesar de que las mujeres tenemos igual dignidad que los hombres, en realidad desempeñamos un papel muy diferente y muy específico. Así que Dios toma la decisión de satisfacer la necesidad emocional de Adán
al brindarle una alternativa de gloria y de relevancia para su vida, dándole una compañera, una mujer. Es maravilloso ver cómo Dios desde la creación nos ha integrado a nosotras las mujeres. Así fue como Él integró a Eva, como una sanadora para el hombre, pudiéramos decirle así, o sea, una ayuda idónea, una compañera, alguien que lo ayudara a estar alineado delante de Dios. Y Proverbios 12:4 nos habla, la mujer virtuosa es corona de su marido. Entonces, cuando Dios le nace el crear esta compañera, el crear a Eva, ahí nos está creando a todas nosotras con esa imagen, esa idea de que veníamos, ¿verdad?, a hacer esa ayuda, a hacer ese soporte, a constituirnos corona de nuestro esposo. Siempre se nos ha enseñado y hemos concebido en nuestra mente el juzgar a Eva como la causante de todos los males que aún hoy presente nosotras tenemos. Sin embargo, nunca se nos ha enseñado las virtudes que Eva tuvo como mujer. Y es maravilloso poder conocer un poco más de Eva desde la visión de ser la mujer que brindó la medicina a su compañero para sacarlo del aturdimiento y del desequilibrio por no tener una respuesta ante la falta de una relación, es decir, el estar solo. Por eso es que las mujeres tenemos la capacidad de bendecir a otros para ayudarles en momentos de soledad. Además, como poseemos esa capacidad sanadora, también la podemos usar hacia nosotras mismas con la ayuda del Señor, pues sin Él nada podemos hacer. Esa fue la primera mujer llamada esposa, Eva. Hecha del hombre, se convierte en su compañera. Dios ve que a pesar de que Adán era una inocencia perfecta, no era bueno que estuviera solo. Así que decidió que debía tener una esposa, una ayuda, tanto espiritual como en lo intelectual, en lo físico, en lo social, en todo. Dios sabía de que éste necesitaba a alguien para compartir su vida, alguien a quien querer, alguien con quien tener hijos, alguien que, que pudiera llevar a cabo el mandato de Dios que estaba en su plan, el multiplicar y llenar la tierra. La misericordia y la gracia de Dios alcanzan a Eva. Esta mujer que Dios creó como modelo de perfección cae por la desobediencia. Pero esto nos conecta a una realidad de que Él redime y que todo aquel que ha pecado confiesa y se arrepiente, alcanza misericordia. La misericordia de Dios es una realidad que se manifiesta a través de toda la Biblia. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos de este capítulo, que podamos ya dejar de ver a Eva con esos memes, con esos chistes malos y pesados. Que constantemente nosotras mismas, las mujeres, vivimos posteando y vivimos diciendo por culpa de Eva, tuvo que haber sido Eva, incluso a veces en la calle. Vemos, debe de ser una mujer que va a ir conduciendo, o de seguro una mujer hizo aquello o lo otro. Y hemos naturalizado, hemos normalizado estas expresiones cuando hablamos de la mujer. Ahora, vamos a recordarla desde el punto de vista como Dios la marcó y la vio más allá de su error, y es la misericordia. Lamentaciones 3, del 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y hablando de misericordia, ya hemos hablado bastante en los últimos capítulos de redención, de soltar la culpa y de poder aceptar el perdón de Dios. Pero vamos a hacer un recuerdo de la misericordia de Dios, porque yo sé que ese énfasis que Dios ha venido haciendo en cada semana es porque algo especial Dios le había ministrado a la autora de este libro y lo está haciendo hoy día con nosotras. Fíjate, la misericordia la vemos en la palabra con Noé. Cuando el mundo estaba tan lleno de pecado que tuvo que destruirlo, fue la gracia, fue la misericordia de Dios que salvó a Noé y a su familia. Los israelitas. Cuando los israelitas se rebelaron de una manera tan absoluta que el cautiverio resultó inevitable, la gracia de Dios les prometió restauración. Dios los amó a pesar de su rebelión y de la falta de gratitud que estos tuvieron. A través de David, todos recordamos a David como ese hombre
conforme al corazón de Dios, que derribó y venció a Goliat. Sin embargo, ante el juicio de Dios por la caída que tuvo David con el pecado cometido con Betsabé, la gracia de Dios le dio a Salomón como hijo y sucesor. Pero hablemos de la mujer adúltera. La mujer sorprendida en el acto de adulterio corre a Jesús para ser protegida. Y la Biblia dice que el Señor se agachó y escribió en el polvo con su dedo. Podemos recordar la historia en Juan 8 del 6 al 11. Y no se sabe lo que escribía. Algunos estudiosos plantean que quizá fueran los pecados de los que estaban en la escena con piedra en mano listos para apedrearla. Quizás estaba citando algún pasaje bíblico, quizás simplemente ya estaba dictando ahí, vete y no peques más. No sabemos qué escribió. Pero los hombres se dispersaron mientras Jesús dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8 del 10 al 11. Y lo vemos con Pablo. Y es que Dios es tan misericordioso. Cada recordatorio de esto, lo que queremos es que tú puedas decir, óyeme, déjate atrapar por el glorioso amor del Señor. Pablo, Saulo, el hombre que tuvo Pablo antes, el nombre que tuvo Pablo antes de su conversión, Saulo, le dio apoyo a la cruzada contra el cristianismo. Fue responsable de la muerte de muchísimos cristianos, sin embargo Jesús lo alcanzó. Lo llamó a ser apóstol y separado para el evangelio del Señor. Y en cada una de las cartas, Pablo no deja de exponer la gracia y la misericordia de Dios, y es que él la experimentó de primera mano. De la misma manera, Dios quiere que tú y yo podamos experimentar esa misericordia. Es la misericordia que tuvo también con Eva. Sin embargo, todos nos enfocamos en todos estos hombres que te acabo de leer, la mujer adúltera, sobre Pablo, sobre David, toda la misericordia y la gracia que Dios tuvo con ellos. Pero ¿qué tal si aprendemos a recordar a Eva de esta forma? ¿Qué tal si dejamos de recordar a Eva solo de la forma negativa porque nos identificamos, porque así nos estamos nosotras recordando constantemente, solo con las cosas negativas que hicimos en la vida, con esa gran metida de pata que hicimos, que hasta el día de hoy cargamos quizás con consecuencias, pero no nos atrevemos a disfrutar de la misericordia de Dios? Tenemos que recordar que cuando estamos en nuestro punto más bajo, de rodillas ante el juicio de Dios, nunca olvidemos que su gracia sigue obrando. Esto es asombroso, de verdad que sí. Y yo estoy segura de que tú también tienes bastante testimonios ya de cómo Dios ha manifestado su extraordinaria misericordia en tu vida. La misericordia de Dios tiene muchísimas características, pero te queremos recordar en este momento algunas. Y es que la misericordia de Dios es perdón para que podamos seguir hacia adelante. Es un reflejo directo de su amor por nosotras. La misericordia de Dios es infinita, es nueva cada mañana, es un acto de bondad, de compasión y favor. La misericordia de Dios es ser justificadas por gracia. La misericordia de Dios es una fuente de gozo. La historia de Eva es una historia de gracia. Por causa de la obra de nuestro Dios, no solo podemos recordar lo malo de su vida, sino el increíble amor que Eva recibió, por el cual se convirtió en la madre de todos los vivientes. Y esta misma gracia es la que se nos está ofreciendo a nosotras a través de Jesús. Incluso vemos la providencia de Dios en los pasajes relacionados con la historia de Eva. Dios le dijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y es que Dios no dejó a Eva desprovista de misericordia, de redención, de una palabra profética que a través de su descendencia vendría un personaje que
iba a restablecer todo lo que se había perdido en el principio de la historia humana. Cuán misericordioso es nuestro Dios, que también ha hecho provisión para nosotras. Y es que la redención que podemos ver a través de la vida de Eva está también para ti, está también para nosotras. Delante de la presencia de Dios siempre habrá muchísimas oportunidades que nosotras podamos obtener a pesar de lo que hayamos cometido. La esclavitud de la culpa, de la tristeza, de la frustración, la desesperanza, la impotencia, la angustia, esos remordimientos que hemos cargado por años por ese pecado que cometimos alguna vez, ya esto Jesús lo venció en la cruz. Estos sentimientos tienen que quedarse atrás. Desde el capítulo 1 que lo hemos venido viendo con Agar, los sentimientos de sentirnos usadas, rechazadas, de injusticia, las cosas que vivimos, si tuviste o no un hogar feliz, si tuviste pérdida temprana de algunos de tus padres, si tuviste desesperanza, si como Débora has tenido que enfrentar situaciones de la gente no querer ver el llamado de Dios en ti, de tener que ser fuerte, valiente, llevar a cabo el propósito de Dios. En cada mujer lo hemos visto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir que los memes, que las risas, que el chiste, que aquellos recordatorios constantes que te hacen las personas que están alrededor tuyo, que conocen tu historia, sigan determinando tu vida? ¿O prefieres ya no volver a estar sentenciada con lo que hiciste y permitir que la misericordia de Dios te abrace y decida hacer algo nuevo hoy en tu vida? El Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Cuando nosotras podemos vencer el sentimiento de la culpa y dejamos que de verdad Dios entre a nuestra vida, vamos a poder entonces ver esas proezas, esas maravillas que Dios espera que tú y yo hagamos en el día de hoy. La voz acusatoria de tu propia alma y la voz de Dios. Recuerda que la acusación viene de ti misma y viene del enemigo. Pero la voz que tú vas a escuchar de Dios es una voz que, aunque te confronte y te haga sentir mal, no te condena. Va a ser una voz que va a confrontarte para que tú decidas ya ahora determinar el cambio y aprovechar su gracia y misericordia. Van a haber consecuencias, sí, pero la misericordia de Dios te acompaña aún a caminar en medio de las consecuencias. Y así mismo pasó con Eva. De la misma manera pasó con Eva. Tenía una voz acusatoria internamente y Dios viene y la confronta por su acción. A los dos viene. Y me imagino que Eva entró en crisis. Vamos a leerlo en Génesis 3, del 8 al 13. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y este pasaje es muy interesante porque ya yo recuerdo que hay varios episodios en la comunidad de Patreon, las que ya son viejas acá o lo han escuchado, se sabrán, recordarán que ya yo he hablado de esto, de cómo entró el temor en la humanidad, cómo se habla incluso de que debajo del miedo
se desencadenó todo el tema de la ansiedad, del pánico, depresión. Fue la primera emoción o la primera consecuencia negativa tras haber pecado y desobedecido a Dios. Por esto es que el miedo, la ansiedad y la depresión está tan mezclada a una doble vida o a una falla o a una vida deshonrosa o a alguien que está ocultando algo. Sumamente interesante, sobre todo las personas que sufren ansiedad espiritual, está muy mezclada con esto, con sentimientos de culpa o con algo no confesado. Aquí es donde entra el miedo, la primera consecuencia. Pero algo también interesante y es el hecho de nosotros siempre descargar la culpa en los demás. Adán rápidamente les responde, la mujer que tú me diste, en otra palabra está diciendo, yo no te la pedí y no era lo que estaba en mis planes. Tú me creaste y tú la creaste a ella. Pero de igual manera, Eva viene y le dice, la serpiente me engañó. Pero aunque ella está culpando a la serpiente, realmente puede decir, fui engañada. Ahí cayó en conciencia. Y quizás por esto se extiende esa gracia, ese favor y esa misericordia de Dios sobre ellos, porque pudieron ser vulnerables delante de Dios. No trataron de inventarse un cuento y decir, vamos a ver qué le decimos o de qué manera, no. Sí se escondieron, tuvieron miedo, pero respondieron la verdad. El sentimiento de culpa casi siempre va acompañado de tristeza, de frustración, de impotencia, de remordimientos. Suele traer lloro y pesar al alma. Y aunque la Biblia no detalla si Eva comenzó a tener noches de insomnio, pero lo más probable es que al exponerse esta humanidad, Eva tuvo que haber llorado bastante. Y me imagino todo el reproche que Adán tuvo que haberle hecho a Eva. Primero porque así somos los seres humanos, cuando nos sentimos culpables o que alguien nos arrastra, se recuerdan de Agar, a situaciones y lugares que yo no te pedí, tú te saliste con la tuya, ¿por qué tuviste que arrastrarme a mí? Fueron sentimientos que de seguro salieron a relucir en muchos de los diálogos de Adán y Eva. Sin lugar a dudas de que esto es uno de los sentimientos más difíciles de manejar, los sentimientos de culpa. Y muchos terapeutas coinciden de que los esfuerzos o las terapias que más implican esfuerzos en muchos de los pacientes son aquellos que vienen con sentimientos de culpa y son muy difíciles de superar. Hay personas que por la culpa han caído en una depresión que jamás han vuelto a hacer lo mismo. Hay personas que por la culpa han caído a drogadicción, a vicio, al suicidio. Hay personas que por la culpa han abandonado países, ciudades, lugares, calles en donde jamás han querido pasar por el sentimiento de culpa. La liberación de la culpa te promete crecimiento, independencia, sanidad y paz. A fin de redimirnos de la culpa, se necesita poner en acción los siguientes elementos. Comprender la situación al reflexionar sobre lo ocurrido. Eso es lo primero que tú tienes que hacer si estás lidiando todavía con sentimientos de culpa por cualquiera que sea la situación que te estés enfrentando. Reflexionar, hacer un paréntesis, un stop y decir, ok, déjame comenzar a analizar, a escribir, a hablar lo que yo viví y reflexionar. El siguiente paso es aceptar el error cometido. Tienes que aceptar y decir, sí, fue un error, fue mi culpa y me equivoqué. De modo que acalles la voz interna que te juzga, ya que esto no cambia a la persona que eres tú en dignidad y valor. Recuerde algo que siempre hemos dicho. En todos los temas de sanidad y de ansiedad y temor, cuando tú confiesas, cuando tú hablas, tú le estás quitando un poder a Satanás. Tú le estás quitando un poder a las personas que también saben lo que tú hiciste.
Cuando tú te ríes de ti misma, ¿quién puede atacarte con bullying? Eso fue algo que desde pequeña mi papá me enseñó y hasta el día de hoy lo he practicado. La primera que se ríe de todas las payasadas y las cosas absurdas que me pasan soy yo. O sea, yo soy la persona que yo te voy a hacer el cuento. Y Ever, si escuchará algún momento esta clase, le puede decir yo y a mis amigas. Yo le digo, tú no sabes lo que me pasó. Y tienen que esperar media hora que se me quite el ataque de risa y que me corran las lágrimas de la risa, porque aunque haya sido vergonzoso, aunque en el momento me haya dado incluso hasta ganas de llorar o me haya causado problemas, después, o sea, yo soy la que te voy a contar lo que me pasó muerta de risa. Y créanme que es terapéutico, es buenísimo. Entonces, te reto a que aprendas a hacerlo. De la misma manera con la culpa o cualquier cosa que estés viviendo en tu vida, que tú misma puedas decir, Dios, este cabello se me entra al ojo. Estoy grabando, pero así mismo en vivo se va. Que tú puedas decir, óyeme, esta culpa no, ya, tengo que vencer esto. El siguiente paso es tener compasión contigo misma a través del perdón. Cuando tú logras tener la capacidad de poder callar la voz interna, reírte de ti misma, va a ser más fácil el tú perdonarte, el tú decir, ok, ya, soy humana, no justifico lo que hice, si fallé, fallé, lo hice mal, voy a aprender la lección. Una cosa es tú decir, ah, no, yo soy humana y así yo soy, no importa, yo no lo quise, pero pasó y punto. Eso es una actitud orgullosa. Pero algo distinto es tú poder decir, ok, ya, no voy a vivir con esta culpa siempre. Lo hice, fallé, fue un error, chévere, ahora voy para adelante. Aprendo del error y continúo. El otro punto es asumir la responsabilidad del error cometido al reconocerlo. ¿Qué significa esto? Que si en medio de lo que tú hiciste, dañaste corazones, hubieron personas que perdieron la confianza en ti, hubieron cosas que ya quedaron marcadas, tienes que asumir la responsabilidad. Si tu arrepentimiento es genuino, si Cristo de verdad mora en ti, tienes que pedir perdón si es necesario, tienes que restaurar en cuanto de ti dependa todo lo que sea posible. Y que si hay algo que ya no vuelve a ser igual, es porque, bueno, para que haya una restauración, si es cuestión de relaciones, deben haber dos. Ya tú no puedes obligar. Y si es una cuestión de confianza, tú tienes que saber que hay personas que jamás van a volver a confiar. Y ese quizás sea el precio del error cometido, pero también tienes que esperar el tiempo, el fruto. Hay cosas que Dios te perdona, pero las consecuencias quedan. El perdón está ahí. La confianza necesita tiempo, el que se restaure. Entonces, libérate de la culpa, pero sé consciente y asume la responsabilidad de que no todo el mundo tampoco está obligado a volver a verte de la misma manera. Así debería ser si son personas de Dios, pero no todo el mundo tiene esta capacidad. Tienes, por último, que pensar el reparar el daño si es posible. Ya te lo acabo básicamente de decir, me adelanté al punto. Si está de ti repararlo, repáralo. Sea socialmente, económicamente, si fue algo que dañaste, algo que rompiste, algo que te robaste, lo que sea, si está en ti reparar el daño, hazlo. Si fue una mentira, confesar, el que confiesa alcanza misericordia. ¿Cuál es el valor de la mujer para Dios? La palabra dice, la mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14:1. Así que es tiempo de resaltar la sabiduría en ti por parte de Dios. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado el poder de edificar. Desde el principio de la historia de la humanidad hemos visto que por una mujer se dio la promesa de la gracia y gloria para un redentor y que además Dios resalta a la mujer con características sublimes y ministerios. Recuerden lo que nos dice Proverbios 31:10, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Qué hermosas palabras cuando en la Biblia
ponen en un estandarte tan alto a la mujer y declarar que está por encima de las piedras preciosas. ¿Sabes una cosa? Dios nunca abandonó ni rechazó a Eva. ¿Crees tú que lo hará contigo? Dios no te va a dejar. Dios no te va a rechazar, pues Él ve en ti un valor más alto que el de las piedras preciosas. Tú vales demasiado para Dios. Y aunque suene un cliché, tienes que aprenderte esto y valorarlo. Tú vales demasiado para Dios. La voz de Dios está por encima de las voces externas. Algo importante sucedió con Eva debido a los hechos en el Edén y fue el escuchar la voz de Dios. Cuando se pierde el contacto con la esencia divina por errores cometidos en la vida, es necesario hacer un alto para analizar lo ocurrido en el pasado. Como ya vimos, Eva se dejó seducir por una propuesta errónea y sin fundamento. Entonces, en el momento que acepta esa proposición, pierde su esencia divina. Su marido la acusa y sobre todo tiene que enfrentar a Dios. Eva tuvo que soportar muchas cargas emocionales y espirituales por su error. Eso es lo mismo que pasamos tú y yo cuando escuchamos lo que no tenemos que escuchar y hacemos caso a lo que no teníamos que hacer caso. Cuando le prestamos nuestro oído, nuestros ojos, nuestra atención a las ofertas disfrazadas con verdades, pero con engaño. La estrategia de Satanás no ha cambiado, sigue siendo la misma. Una mentira con la verdad que ya Dios había establecido, pero con un fin y un propósito de destruirnos y robar la imagen y la semejanza que tenemos de Dios en nuestra vida. Pero Eva tuvo su perdón y se le llamó madre de todo ser viviente. Su propósito incluía ser la ayuda idónea y compañera de vida de su esposo, así como madre y protectora. Aún con todo lo mencionado, se recuerda a Eva como la mujer que hizo caer a Adán, la mujer que trajo el pecado y por consecuencia la muerte. En fin, para muchos, Eva no es más que la causante de todos los males de la tierra. ¿Te ha pasado lo mismo a ti que Eva alguna vez? ¿Has experimentado que todos te juzguen? ¿Has creído que eres la culpable de alguna situación que te ha detenido en el camino? ¿Te han dicho por tu culpa y te lo has creído toda la vida? Eva fue la primera mujer incomprendida, la más juzgada, la primera engañada en toda la historia de la humanidad. Y podemos preguntar, ¿qué llevó a Eva a caer con tanta facilidad ante una voz que le habló? ¿Qué provocó que Eva escuchara esa voz externa que vino a quitarle este valor y este propósito? Es que es triste cuando tomamos decisiones mal infundadas en nuestras vidas, se malogran proyectos que han sido establecidos como prósperos. Decisiones que en vez de ser bendición traen maldición. Y volvemos a recordar, desde Ruth y Noemí, Dios nos sigue hablando también de decisiones. De Rahab y ahora con Eva, todo fue una decisión fuera de la voluntad de Dios, escuchar lo que no debemos, trae amargura, trae desaliento, trae ansiedad. Dios no quiere que estemos vacilando entre dos pensamientos. Lo que Dios me dice, lo que me dice la familia, lo que Dios establece en la palabra, lo que me está pidiendo el novio hacer, lo que Dios me dice, lo que mi líder me está tratando de manipular o decir, lo que Dios me dice, lo que el jefe me está proponiendo en el trabajo, lo que Dios me dice, ¿a quién vas a escuchar? ¿Cuál es el consejo que tú le vas a hacer caso? Es menester que nosotras todas estemos atentas a la palabra externa
y llevarla cautiva a la voz que realmente debemos estar escuchando. Y es que a veces las palabras y los susurros empalagan nuestros sentidos y caemos fácilmente en la seducción. Son muchas las palabras seductoras que podemos escuchar en un momento y abrir la brecha. Y una de las cosas más difíciles es que muchas veces hay muchas palabras que nosotros escuchamos a lo largo de nuestra vida. Y te voy a leer algunas palabras que la doctora Liz Millán comparte. Ella hace un resumen de muchas de las palabras que sus pacientes les han confesado que han tenido que entregar a Dios. Y seguro tú te identificarás con alguna de ellas. Medítalas y reflexionas. Palabras como, por ejemplo, durante mi infancia, escuché voces que me decían, no podrás alcanzar nada en la vida o eres una buena para nada. Alguien más dice, debido a que me quedé embarazada a los 19 años, mi padre me dijo que lo había decepcionado y desde ese momento mi relación con él tuvo un cambio. Busqué desde entonces la aprobación en otros y nunca la encontré, hasta que entendí que lo que buscaba en las personas solo Dios lo podía dar. Otra joven escribió, mi abuela me decía, eres una inútil. Me lo creí por mucho tiempo hasta que el Señor me liberó. Cuando yo era joven, mi padre se burlaba de mí frente a otras personas, sobre todo mi físico. Me decía palabras comparándome con animales o con cosas. Esto creó en mí una gran inseguridad, un sentido de insuficiencia y no me sentía digna de ser amada. Otra joven escribe, cuando estaba en actividades con mi familia, escuchaba una voz en mi interior que me decía que yo no era importante para ninguna de las personas que estaban allí. Para mí, lo que me marcó fue la voz de mi padre biológico cuando tenía 15 años de edad y me dijo, yo no quería que tú nacieras, no te amo. Mi deseo siempre fue que fueras varón. Qué fuerte, ¿no? Otra chica pone, cuando hace muchos años escuché a mi pastor en ese entonces decir varias veces que la depresión que me estaba asediando era la ausencia de Dios en mi vida. Esto trajo mucha confesión a mí. Me hizo sentir bastante mal, pues yo pensaba que no tenía una relación genuina con el Señor, que yo lo estaba defraudando y que nunca me sanaría. Me dijeron alguna vez, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Estas palabras distorsionaron mi autoestima. Se me hacía muy difícil aceptar que yo era digna del amor de Dios. Otra joven pone, pertenezco a 5 comités dentro de la iglesia. Hace una semana me preguntaron si podía pertenecer al banco de personas que dirigen los domingos y contesté que no. Como resultado, recibí una descarga de varias hermanas recriminándome que tenían más tareas que yo. También ayer tuve que recibir 3 horas de recriminaciones del padre de mi hijo diciéndome que no podía contar conmigo para nada, pues lo único que yo hacía era estar metida en la iglesia. Sé que el equilibrio en mi vida lo establezco yo. Aún así, esto es un asunto que no debería pasar en las iglesias. Al fin y al cabo, quien trabaje más o menos en la obra de Dios es un asunto personal y voluntario. Nadie debería juzgarte, y menos en la iglesia. Eso es algo irónico por completo. Unos dicen que no es suficiente, mientras que el otro dice que es demasiado. Un familiar muy cercano siempre me decía, tú no sabes lo que es el amor de madre. Esto me causaba un dolor muy grande en mi corazón porque yo no podía tener hijos. Otra dice, la voz de mi madre era que por mejor que hiciera las cosas, yo nunca hacía nada bien para ella. Esto ha creado muchas inseguridades en mí que yo aún no supero. Satanás siempre me ha hecho sentir que no pertenezco, que no soy importante, cuando la realidad es que Dios me ama mucho.
Y así hay muchos enunciados más, no se los voy a leer todos porque son muchos los testimonios que ella comparte de gente que han sido sentenciada con el activismo en la iglesia por sus padres, por familiares, por amigos, por círculos, el abandono, jóvenes que escribían ahí de que habían sido abandonadas, de que se sentían huérfanas, de que aunque familias cristianas la habían criado, estos habían declarado sobre ellas cosas diferentes. Muchas que oían voces que la instaban a pecar, que escuchaban voces espirituales, demoníacas, hasta que recibieron liberación. Muchas voces externas pueden hacer nido en nuestra mente y en nuestras emociones. La comparación a veces con una amiga, con una hermana, con una prima, ¿por qué no eres como fulana? ¿Por qué no eres así? Y esas voces externas se pueden convertir en voces internas que son las que están condicionando tu autoestima, tu autoconcepto. Y hablando de autoestima y autoconcepto, hay chicas que entraron ahora a Patreon a través del taller. Ahora con esta última clase, yo les voy a preparar los enlaces para que puedan ver el taller que nosotros subimos sobre la autoestima, cómo te ves. Hago paréntesis aquí y si tú estás viendo este video y no formas parte de la comunidad de Patreon y quieres hacer este taller, puedes escribirme debajo de los comentarios acá en el video o escribir un correo a chicaase@gmail.com y preguntar sobre este taller. Eh, Está pregrabado. Para las chicas de Patreon está auspiciado el primer pase. En, este taller tiene dos pases. Cada pase tiene un costo, es un precio bastante accesible para todas. Y el pase A es solamente los talleres y el pase B incluye una mentoría. Si tú estás luchando con situaciones de autoestima, autoconcepto, la inseguridad, la comparación, yo te motivo a que hagas este taller, te va a bendecir bastante. Tú puedes escribirnos y yo te mando todos los detalles en el correo para que puedas inscribirte y recibir el material. A las chicas de Patreon yo se lo voy a dejar en una colección, ellas saben de qué les estoy hablando, para que lo puedan hacer porque va a ser muy importante. Trabajar la identidad y la estima va a depender casi todo el cómo tú sigas avanzando en tu sanidad interior. Va a ser muy importante que aprendas a frenar todas esas voces externas que se están convirtiendo en internas y que de tanto repetirlas ya tú la has tomado como verdad. Esas voces de tú no vales, de tu valor está condicionado al error que cometiste, lo que tú hiciste, la falla que hiciste, tienes que pararla. Tienes que cambiar todo ese pensamiento de yo no puedo por un sí puedo. Pero no solo con motivaciones, no solamente un trabajo neurolingüístico que es buenísimo, que te capacites también con todo el tema de la plasticidad y todos los descubrimientos de la ciencia, de que sí es posible cambiar toda la estructura que ya nosotros venimos cargando de años en nuestros pensamientos. Todo eso es bueno, pero sigue siendo una sanidad a media si no lo complementamos con la palabra de Dios. No solamente te quede con cambiar el yo no puedo por el puedo, es un yo sí puedo, pero en Cristo que es el que me fortalece. Ahí entonces en esta afirmación, reforzando la verdad que nos estamos diciendo con la palabra de Dios, es lo que de verdad nos va a dar la sanidad de la culpa y de toda la distorsión que nosotras tenemos en nuestra identidad. Aunque tenemos sus promesas en nuestras vidas, también vendrán voces externas que llegarán para probar en quién creemos y qué estamos esperando. Y que solo escuchamos la voz de aquel que ama nuestra alma. Hasta el día de hoy hay muchísimas voces que vienen a mí y yo tengo que luchar con ellas. Mientras estemos aquí en la tierra, estas voces no van a parar. La diferencia es
de que cuando ya no estamos heridas, cuando ya hemos sanado, cuando hemos sido libres en Cristo, cuando esas voces vienen, ya estas voces no me van a tumbar. Estas voces se van a topar con una lady y pon tu nombre, dilo tú, distinta. Esas voces se van a topar con alguien que ya está lleno de la verdad de la palabra de Dios y ya no va a llorar y a tirarse en una cama a lamentarse. Ahora va a decir, te reprendo, Satanás. Esto que tú estás diciendo en mi mente no es lo que Dios dice de mí. La palabra de Dios dice que yo soy más valiosa que todas las piedras preciosas. Y aunque sí, ese recuerdo que tú estás trayendo a mi mente es verdad, y aunque sí fallé, yo confesé, yo pedí perdón, Dios me ha perdonado y la verdad es que ahora yo soy una nueva criatura y tengo todo en Cristo para vencer y alcanzar el propósito que Dios ha depositado en mis manos. Tenemos un propósito en manos de Dios. La misericordia de Dios nos arropa. Recibe esto hoy con gratitud. Recibe el perdón de Dios. Perdona y cambia ya la historia. Cierra los ciclos que tengas que terminar. Cambia la página, cambia la historia. Déjate abrazar de la misericordia de Dios. Por mucho que hayas caído, la ayuda del Señor te ha levantado y eso es lo que basta. Eso es suficiente. Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha dado la autoridad para que puedas transformar todo pensamiento en palabras de bendición, en acciones de bendición. Está en tus manos hoy. De cada mujer que viste y de Eva hoy aprendiste a que Dios está en el plan de redimirte, de alcanzarte con su misericordia, de cambiar tu historia y de darte una nueva oportunidad. Está en tus manos el callar todas las mentiras del diablo, reprenderlas y decidir creer la verdad de Dios. Y poder decir, Dios, así como Eva, yo hoy decido que en mi vida no estoy frente a un final, sino ante un comienzo lleno de esperanza. Qué bonito, ¿verdad? Poder decir, Dios, yo sé que estoy frente a un nuevo comienzo lleno de esperanza. Que Dios te bendiga. Vamos a tener un cierre, vamos a hacer un resumen de todas las mujeres y vamos a compartir un tiempo de oración especial para cerrar, así que después de este video van a recibir la continuación de esta clase en vivo que vamos a tener con las chicas que hicieron parte de esta primera entrega, porque de segurísimo que vamos a tener a futuro repeticiones de este taller ya con todas las clases pregrabadas. Yo no sé en qué momento te va a tocar ver este video, en el momento que estoy grabando esto hoy. Estamos en octubre, 3 de octubre, año 2023, y yo oro y pido a Dios de que no importan los años que pasen, que el video pierda calidad, que la voz se escuche medio distorsionada, no importa en el año que sea, que tú escuches esto, que tú puedas recibir la libertad de Cristo, que puedas recibir la libertad de todo sentimiento de culpa, que puedas acallar esas voces que han venido a llenarte de resentimiento, de reproche y de juicio, y que puedas decir, yo decido que este no va a ser mi final, sino un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en estas 10 lecciones de sanidad interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia. Mujeres como tú y como yo, que cayeron, que pecaron, que fallaron, con debilidades, con situaciones emocionales, pero esto no fue lo que las definió. Ellas creyeron en el Dios vivo que las llamó por su nombre y lograron su propósito. Tú también lo vas a lograr y yo sé que también yo lo lograré. En el nombre de Jesús. Bye bye.